Ok. Ahora sí me escuchan un poco mejor. Ok, perfecto. Ok, vamos a dar inicio luego, no, otra vez. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Serrano. Trabajo en el área de middleware y vengo a darle una charla de las mejores prácticas para ser aplicada y para tomar en cuenta a nivel de middleware. Esta charla son charlas que van a ser continuas, en el cual la empresa SBD va a brindar esta oportunidad a los clientes de saber un poco más con el control de calidad que nosotros trabajamos. Para los que no conocen, SBD es una empresa con experiencia de unos más de 10 años en el sector de tecnología, donde nuestro gran trabajo, nuestra gran experiencia nos da a trabajar con los clientes y aplicar las mejores prácticas para poder ser un mejor control de la operación y más tranquilidad a nuestros clientes. ¿Ok? Espero que esta charla sea de provecho, vean las oportunidades que hay a la hora de mejorar lo que es su parte de capa media. Voy a tratar que la charla no sea muy técnica para que puedan un poco entender ustedes el fin de lo que queremos dar a entender con los conocimientos que le vamos a transmitir hoy. De todas maneras, no conozco el nivel técnico en el que todas las personas están participando. Por si tienen alguna duda, no duden en preguntarme por chat y en este momento. Igualmente van a haber momentos de preguntas donde vamos a poder estar conversando y hablando de varios temas en particular. ¿Ok? Así que damos inicio. Hablemos un poco lo que es middleware, ¿ok? En lo que se traduce como la capa media. Capa media es el sector o es el componente o es el servicio al que las aplicaciones pues, hacen que se puedan comunicar con diferentes componentes, ¿ok? Si lo reducimos a un concepto un poco más sencillo, capa media es un software, ¿verdad?, que asiste a otro software. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día el lenguaje de programación más usado para la administración y para el trabajo de aplicaciones es el lenguaje de programación Java. ¿Ok? Por lo tanto, hoy en día el mayor número de servidores de aplicaciones que existen es para Java. ¿Qué pasa? Porque entra el mundo de middleware, ya que nuestras aplicaciones hoy en día son aplicaciones que pueden asistir a cualquier sector de nuestro mundo, donde podemos ver también que las aplicaciones pueden comunicarse con cualquier componente. Hay cualquier cantidad de aplicaciones creadas en el mundo donde se ha visto la tarea o ha hecho que la capa media sea un poco más robusta. Por ejemplo, una aplicación Enterprise puede comunicarse con el sistema operativo, puede comunicarse con las redes, puede comunicarse con la base de datos, puede comunicarse con otras aplicaciones, puede comunicarse con mainframe. Hay muchas particulares en estas aplicaciones que necesitan este control. Y por lo tanto, por eso empieza a escribir, facilitarle al desarrollador poder administrar este tipo de comunicaciones, este tipo de administraciones. ¿Ok? Y llevar un control un poco más efectivo el que se lleve en una aplicación, y obviamente le quitamos más tarea al desarrollador. ¿Ok? Como antecedente de middleware, lo que estoy por mencionar es una de las cosas por el cual nosotros estamos creando esta charla. ¿Por qué estamos creando esta charla? Es más que todo por tomar conciencia y darle un poco a entender a nuestros clientes en lo que ocasiona y en lo que significa hoy en día capa media, ¿verdad? Hoy en día en capa media es uno de los componentes más olvidado a nivel de tecnología, ¿ok? Y naturalmente esto es un grave error, ya que a través de los años ha mejorado, ha cambiado la forma en que las aplicaciones se muestran a nuestros usuarios finales. No podemos comparar cómo era una aplicación hace 10 años a nuestros días. Hace unos 10 años sabemos que el mayor fuerte de aplicaciones eran aplicaciones desktop. Hoy en día el fuerte o el desarrollo más
constante entre todos nuestros usuarios es las aplicaciones web. Muchos se preguntarán y no lo conocen por qué ha hecho ese cambio, por qué existe hoy más esa programación web. Mira, es sencillo. Para todos nuestros clientes, para todos nuestros usuarios finales, es un desarrollo o es una aplicación que cubre necesidades a un menor costo. Obviamente esto, y nos vamos a entrar un poco en detalle en eso, toda aplicación necesita un desarrollo, un tiempo, un esfuerzo en el cual los clientes hacen su desarrollo para cubrir necesidades. Pero el gasto es hasta este punto. Ahora si lo vemos a nivel de capa media, que es en lo que vamos a tocar acá, nos podemos dar cuenta de que web es mucho más sencillo y más barato. ¿Por qué? Porque antes cuando existían aplicaciones tipo escritorio, esto significaba que las aplicaciones cuando se necesitaba instalar en un equipo nuevo, significaba poder tener que llegar un técnico y sentarse en el equipo nuevo y configurarlo, instalarlo, hacer la conexión con cantidades de cosas necesarias que hacían para que una persona pueda usar una aplicación. Hoy en día por el uso de aplicaciones web, sencillamente cualquier equipo, siendo sincero, cualquier equipo, ¿verdad? Puede abrir una aplicación simplemente teniendo un explorador, ¿okay? Ya sea de cualquier sitio operativo que tenga. Si nos vamos al ejemplo, existe por ejemplo en Windows, que tenga Internet Explorer, en Unix, quien tenga Firefox, en iOS, quien use Safari. En todos estos equipos, en todos los tipos de computadoras que usamos nosotros como usuarios finales, con que tener simplemente en un explorador podemos usar una aplicación. ¿Qué llevó a esto? Esto llevó a que capa media, su crecimiento sea mucho más difícil, mucho más rápido y mucho más difícil de administrar. ¿Por qué? Porque antes cuando cubríamos necesidades de aplicaciones eran estimadas a un uso de 50 a 60 usuarios. Cuando hablamos de aplicaciones web, no tenemos, o muchas aplicaciones no existe ese número. Ese número es infinito, ese número es la cantidad de personas que se vayan a conectar, al menos que estemos creando aplicaciones cerradas como Intranet o todo este tipo de cosas. Pero si estamos creando aplicaciones que son abiertas para dar un servicio, estamos hablando de aplicaciones que puede tener en un día 50 usuarios, al siguiente 1.000.000. Por lo tanto, hoy en día es que la capa media está empezando, como quien dice, a ser un poco más robusta, a crear herramientas, a crear componentes, a que pueda soportar esta demanda tan grande. Un ejemplo de eso sencillo, podemos tener en aplicaciones que supongo que todos aquí o algunos usan, como Twitter, como Instagram, como Facebook, todo este tipo de aplicaciones que tienen un uso particular para usuarios finales. Sabemos la cantidad robusta de personas que lo usan concurrentemente. Y tenemos que estar claro que una aplicación, ¿verdad?, que no responda eficientemente, una aplicación que siempre tenga problemas, una aplicación que no siempre esté soportada, que yo no tenga la certeza que me va a trabajar 24/7. Vamos a un ejemplo de estas aplicaciones bancarias donde yo hago transferencias, reviso mi saldo, consulto. Estas aplicaciones tienen que ser normalmente montadas en una capa media capaz de soportar toda esta carga. ¿Qué pasa hoy en día actualmente en capa media? Que normalmente siempre se inicia este área como, mira, sí, hay que montar unas aplicaciones, entonces tenemos a un desarrollador o tenemos algún DBA que conoce un poco la herramienta. Entre ejemplos podemos hablar de WebLogic, podemos hablar de Graphics, de JSpot, de Tonka. La conoce un poco, mira, te voy a poner ahí para que estés pendiente de esto cuando llegue a hacer un despliegue de una aplicación nueva. Y esto lo que ocasiona es que cuando ya esta aplicación será un poco más demandada, empiezan a surgir los problemas. Y por lo tanto, muchos de nuestros clientes empiezan a darle importancia a su área de aplicaciones a nivel de middleware cuando estamos en estos problemas recurrentes. Entonces, como antecedente, para iniciar la charla, hay que tomar en cuenta, y quiero que de esta charla se lleven lo importante que es ser precavido y empezar a tomar acciones a nivel de capa media, para que en un futuro no tengamos un mayor problema. ¿Ok?
lo que hemos conversado. Ok, ahora sí vamos a hablar de los diferentes componentes a nivel de capa media para que se estén ejemplando las mejores prácticas. Ok, empecemos con asegurar los recursos de hardware. Una de las cosas que yo me encontraba en mi experiencia a nivel de administración de capa media es que, por lo mismo lo que hablamos antecedentes de middleware, normalmente nuestros usuarios, nuestros clientes, por no tomar la precaución, se da cuenta de que cuando montamos una serie de aplicaciones, necesitamos montar una aplicación, siempre buscamos el recurso, la máquina o este operativo que no está en uso. Por dar un ejemplo, y no les miento, a mí me han llegado a decir como que, mira, no, vamos a agarrar ese equipo que tenemos 2 años que no lo prendemos, ahí lo montamos, ahí no sirve, así no lo perdemos. ¿Ok? Y esto es muy importante, quiero que lo tengas en cuenta, porque normalmente todos los componentes, y aquí supongamos que ustedes tienen base de datos, tienen aplicaciones, todo tiene un nivel de exigencia. ¿Ok? Obviamente si nosotros tenemos un recurso, ¿verdad? Una máquina, un servidor que no cura con las necesidades de un servidor de aplicaciones de middleware, no vamos a poder responder bien con una aplicación. La aplicación va a poder estar bien desarrollada, está bien definida, está bien la arquitectura, pero no va a responder bien si no les damos o no aseguramos los recursos de hardware lo suficiente para esta aplicación. En esto estamos hablando a nivel de recursos de red, a nivel de recursos de sistema operativo, a nivel de recursos de memoria RAM, de CPU, ¿ok? Por dar un ejemplo sencillo con esto, y lo he visto en muchos clientes. Nosotros cuando damos servicio a una aplicación web, sabemos que es por protocolo HTTP. ¿Qué quiere decir esto? Que todas nuestras solicitudes van a llegar a nivel de la red. Si yo la red no la defino bien, si tengo un solo acceso por una red o una interfaz de red, y esto empieza a tomar demanda, voy a tener un cuello de botella. ¿Okay? Ya los servidores de aplicaciones tienen la capacidad de poder orquestar esta red, estas solicitudes. Yo puedo tener 5 interfaces de red funcionando a diferentes servidores de aplicaciones, a donde yo puedo liberar la carga de solicitudes entrando por HTTP por medio de un cable. Ahora sí, vamos a nivel de RAM. Le voy tocando temas un poco más a detalle para que me vayan entendiendo. Si también no le tomamos atención al punto de RAM, también es importante. Sabemos que ahora, como los servidores de aplicaciones son tan robustos, nos dan herramientas capaces de poder monitorear, mejorar la carga, nos dan ayuda como manejo de colas. Entonces, esto obviamente tiene un consumo, ¿verdad? Y este consumo, si nosotros necesitamos, si nuestra herramienta, nuestra aplicación requiere, si nosotros no le aplicamos la memoria RAM suficiente, vamos a tener problemas. Y lo mismo caemos con el CPU, el mismo caemos con hasta con la escritura en el disco. Muchas personas piensan que la escritura en el disco no interfiere. Señores, interfiere. Cuando yo trabajo con persistencia, cuando yo trabajo con aplicaciones de manejo de archivos, cuando yo trabajo con este tipo de componentes, la escritura del disco me puede dar lentitud a la aplicación. Y si nos vamos por otro lado, más allá de capa media, también conocemos que nosotros necesitamos tener una auditoría, monitorear, poder ver todo lo que está pasando en nuestro servidor de aplicaciones. Por lo tanto, si nosotros tenemos una escritura de log alta y no le damos el tamaño suficiente para poder estar cubriendo esta escritura a nivel de disco, vamos a llenar el file system, lo vamos a llenar en nuestro disco y vamos a tener intermitencia. Entonces, si vamos viendo un poco más a detalle estos tipos de componentes, nos estamos dando cuenta que el primer punto importante a la hora de montar un servidor de aplicaciones en capa media, ¿ok? Es importante tener un hardware que nos soporte. Entonces de ahí ya empezamos a saber que estamos en un buen camino para que nuestra aplicación responda eficientemente. Pasamos al siguiente punto, ¿ok? Configuración del sistema operativo. También tenemos que tener consciente que muchos de nuestros servidores de aplicaciones son específicamente para sistemas operativos. Por eso nuestros proveedores de servidores de aplicaciones, y le voy a dar ejemplo de muchos de los que se usan actualmente, como WebLogic, como JBoss, como Graphics, como Oracle Application Server, Apache, Tomcat. Todos estos servidores de aplicaciones están probados y están certificados en diferentes sistemas operativos.
¿Por qué? Porque el nivel de librería, el nivel de resoluciones, hasta la solución de varios bots están probados en estos sistemas operativos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto a la hora de instalar un servidor de aplicaciones. Si un servidor de aplicaciones como WebLogic, la documentación es muy clara y nos explica que son recomendados en tales versiones del sistema operativo, tenemos que tomar y hacer la posibilidad de instalar esa versión del sistema operativo. ¿Ok? A raíz de eso, cuando lo vemos nosotros como cliente. Ahora, si lo vemos ahora también como una exigencia, tenemos que estar claro que si nosotros queremos, obviamente, vamos a dar un ejemplo, aquí si muchos trabajan con Oracle y yo tengo la licencia de WebLogic de Oracle y yo tengo una necesidad, se me está presentando un problema en la aplicación y resulta que cuando yo empecé a levantar mi información, yo no le proveí el sistema operativo que me indicaron, ni tampoco el hardware que me indicaron. Cuando estas personas de Oracle vengan, ¿verdad?, a ayudarnos a resolver estos problemas, sencillamente nos van a decir, hey, no te puedo ayudar, porque ya de por sí tú no tienes el ambiente adecuado para tu servidor de aplicación. Entonces, por esto es importante tomar en cuenta el sistema operativo. Aparte que los sistemas operativos tienen componentes que son diferentes, que son desarrollados diferentes para diferentes arquitecturas. Sabemos que existen arquitecturas como Intel, como Titanium, como AMD, donde ciertas aplicaciones trabajan un poco mejor en ellas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando hablamos a nivel de Java, que es el lenguaje que más vamos a estar mencionando, ya que es el lenguaje más usado en el mundo, donde hay más exigencias, cuando prácticamente el 80% de las aplicaciones empresariales están hechas en esta tecnología, no solo por el lenguaje, sino por todo lo que promueve, como son arquitecturas SOAT, como son servicios web, como son componentes de JFS, que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro desarrollo. Cuando nosotros hablamos a nivel de Java, tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar como, por ejemplo, montar una aplicación, ¿okay?, que ya ha sido desarrollada en la tecnología Spark Solaris. Obviamente es importante que cuando montemos los componentes de aplicaciones sean compatibles con esto. Yo no voy a montar un servidor de aplicaciones con una máquina virtual Intel en una máquina Solaris con Spark. Aquí ya vamos a tener problemas. Si se pregunta, pero funciona, claro, siempre va a funcionar, pero no tenemos la certeza que se va a explotar bien los componentes y los puntos que nos hace servir de aplicaciones y nuestro hardware también. Ok, si yo tengo una máquina virtual de Java que trabaja para Intel y esta máquina está montada sobre un Solaris Spark, esta máquina no conoce, o esta máquina virtual no conoce lo que es Spark. Por lo tanto, no lo va a trabajar bien, no lo va a indicar, no lo va a mover, no lo va a explotar como debería. Entonces, prácticamente estamos perdiendo recursos por una mala gestión. ¿Ok? Aquí caemos entonces en lo que es el tema de entonación del Java Virtual Machine. Nosotros nos tenemos preguntado por qué vamos a hablar de esto. Como estamos hablando de las mejores prácticas de capa media, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de aplicaciones que son netamente empresariales. Todas las aplicaciones normalmente empresariales están hechas en un lenguaje Java. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja de usar Java en nuestras empresas? Entonces es un lenguaje que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a un desarrollo, ya sea en el sistema operativo que haya sido por nuestros desarrolladores, simplemente podemos montarlo en cualquier equipo teniendo una máquina virtual instalada. No le requiero más nada. Por lo tanto, podemos decir que en cualquier dispositivo podemos hacer el uso de nuestras aplicaciones Java. Equipos móviles traen máquina virtual de Java. Equipos personales traen máquina virtual de Java. Por lo tanto, cualquier aplicación puede correr sobre esta plataforma. Por lo tanto, esto entonces nos crea una importancia en saber trabajar estas máquinas virtuales. Si se preguntan qué es una máquina virtual de Java, mira, yo lo explico en muy sencillo. Es un sistema operativo muy, muy pequeño, ¿verdad?, que corre sobre cualquier otro sistema operativo, donde da a mí la certeza de poder interpretar este código Java y dar las necesidades en que el desarrollador se enfocó. ¿Ok?
prácticamente hoy en día creo que no existe equipo que no trabaje con máquinas virtuales de Java. Muchas aplicaciones web cuando usamos exploradores como Firefox, como Chrome, prácticamente requiere el uso de la máquina virtual de Java, ya que corren sobre ella, entonces por lo tanto es de mucha importancia. ¿Qué pasa? Esta máquina virtual Java, como es un sistema operativo muy pequeño, también hace uso de recursos de nuestras máquinas. Yo necesito memoria, yo necesito manejo de hilos, yo necesito procesamiento. Entonces aquí, donde yo me tengo que sentar a monitorear y a trabajar y a configurar nuestras máquinas virtuales. Por darle un ejemplo, nuestras máquinas virtuales siempre vienen con un mínimo de memoria en uso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo monto una aplicación y la máquina virtual está configurada por default a que va a usar 512 megas de memoria, él no va a sobrepasar esto. ¿Ok? Él no va a sobrepasar este valor de la memoria RAM. ¿Qué hace uno como administrador de capa media? Primero es importante, y caemos al primer tema, es saber que nuestro hardware, nuestro equipo, tiene potencial hasta cierto punto para configurar la máquina virtual. Por dar un ejemplo de esto, si nuestra máquina cuenta con 32 GB de RAM, obviamente, y sabemos que el sistema operativo hizo una cantidad de memoria, otros componentes son de memoria, y realmente para la capa media están quedando unos 24 o 20 GB de RAM. Yo tengo que saber que cuento con eso para configurar la máquina virtual de Java. Si yo no lo configuro en la máquina virtual de Java, él no lo va a tomar directamente de la RAM. Entonces, sencillamente va a tomar los 512 megas que está tomando. ¿Cómo yo defino esto? Sencillo. Todo esto depende de la aplicación que va a usar, los componentes que va a tener, qué cantidad de usuarios la van a necesitar para yo poder definir qué memoria es suficiente para poder responder a mi aplicación. Un ejemplo de esto es cuando trabajamos con la suite de SOA de Oracle. La suite de SOA tiene una cantidad de componentes que son funcionales, que están trabajando en la capa media para poder dar, como quien dice, el mejor servicio. Cuando trabajamos con Viper, con BPM, con SOA, todo esto tiene unas herramientas, tiene un procesamiento que son más allá de lo que la aplicación ya de por sí está consumiendo. Por lo tanto, si yo necesito, o estoy trabajando en una sola suite, yo necesito tener en la Java Virtual Machine una cantidad de memoria aplicada que me pueda dar a mí la necesidad de poder administrar por el lado de capa media con un buen servicio y manejo de memoria Java Virtual Machine, y también pueda darle memoria a la aplicación. Lo que no conocen un poco de la máquina Virtual Machine, él maneja también colector de basura, maneja hilos, maneja esta cantidad de componentes para poder dar respuestas más rápidas al procesamiento de hilos en nuestras aplicaciones. ¿Okay? Por eso es importante tomar en cuenta, y ya vamos por el tercer punto, que todos estos componentes son importantes y tienen que ser revisados y tienen que ser bien, pero bien configurados para que nuestras aplicaciones puedan trabajar bien. Entonces seguimos al siguiente punto. Tenemos las conexiones a base de datos. Esto también es muy importante. Y como le dije, ¿cómo se llama? ¿Qué es middleware capa media? ¿Qué quiere decir esto? Interactúa con todo, interactúa con sistema operativo, interactúa con hardware, interactúa con base de datos, interactúa con aplicaciones. Cuando llegamos al punto de conexión a base de datos, el ejemplo es muy sencillo. ¿Ok? Yo puedo tener mi hardware muy grande, un monstruo, tengo un hardware que me puede responder para una cantidad de aplicaciones y usuarios concurrentes gigantísimos. Tengo la máquina virtual configurada debido a mi hardware. Tengo, no sé, un servidor configurado para responder por 32 GB de Java Virtual Machine, que eso es extremadamente alto. Pero tengo un gran problema. En base de datos, la respuesta a una solicitud se puede tardar hasta 10 segundos. O no, en otros casos particulares que nos podemos encontrar. El límite de conexión a base de datos son por 50 usuarios y mi aplicación normalmente trabaja con 100. Señores, ahí nos volvemos a encontrar otro problema. Tenemos el hardware bien, tenemos la Java Virtual Machine bien, tenemos el sistema operativo que se debe, configurado como se debe, pero la aplicación de igual manera no trabaja de la manera eficiente porque la base de datos no me está dando el servicio que yo espero. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros vayamos a configurar una aplicación por un medio de un data source que se vaya a conectar a la base de datos,
tenemos que estar cerca del DBA, preguntarle, mira, ¿cuántas conexiones tengo para responder? Los procedimientos almacenados, los queries que yo estoy lanzando, ¿cuántos se están tardando? Todo esto es importante tenerlo en cuenta y monitorearlo para saber que nuestra aplicación va a responder adecuadamente. Por eso es importante y por eso hay que tomar en cuenta que todas veces que tú vas a montar una aplicación, como quien dice, tú vas a montar un servidor de aplicaciones, es importante mirar todos los lados que interfieran con él. ¿Ok? Muchas veces en muchos clientes los servidores de aplicaciones están perfectamente instalados, pero todo con lo que yo interactúo está mal configurado y eso es un mal servicio. ¿Ok? Y otra cosa que yo les aconsejo a ustedes como clientes, como usuarios, es que tienen que tomar en cuenta en algo, y lo digo yo por experiencia. Normalmente, hoy en día, todas las aplicaciones que trabajan web, la gente que ve el usuario final, la aplicación, ¿verdad? Si la aplicación arroja un error, el error puede venir de base de datos, puede venir de sitio operativo, puede venir de disco, puede venir de cualquier lado. Pero el usuario final ve es la aplicación. La aplicación le va a dar un mensaje y dice, en estos momentos no podemos procesar la solicitud. Eso es lo que va a ver el cliente. Y el cliente que va a decir, la aplicación está mala. Entonces, si nosotros no proveemos una aplicación bien, estamos dando un mal mensaje, estamos haciendo un mal servicio. Porque eso es lo que va a ver el cliente final. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta todos estos componentes, porque el cliente siempre va a ver, la aplicación no me funciona. Él no va a decir, sé que la SAP está caída, sé que el sistema operativo tiene problemas, sé que el hardware se nos está acabando, sé que tenemos... No, el cliente siempre nos mete que la aplicación no funciona. Y no necesariamente siempre que la aplicación no funciona. Por eso hay que manejar bien el procesamiento del nivel de base de datos. Si estamos trabajando con procedimientos almacenados, es importante probarlos por separado para saber que estén respondiendo en el tiempo que esperamos. ¿Ok? Si estamos trabajando con Datasol, tenemos que hablar con el DBA para saber los números y los componentes que ellos tienen configurados en base de datos. Si yo tengo un máximo de conexiones, ese máximo de conexiones tiene que ser tal cual que esté configurado a nivel de capa media. No podemos sobrepasarlo y tampoco estar por debajo, porque si no, no tenemos una homologación, una sincronía entre todos los componentes. Entonces, por eso es importante a la hora de levantar la información, a la hora de hacer una revisión, un assessment de sus servidores de aplicación, son este tipo de preguntas, son este tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Seguimos al siguiente paso. Tenemos el control de concurrencia. ¿Qué pasa? Todas las aplicaciones web normalmente trabajan por protocolos HTTP o HTTP seguro. ¿Ok? Normalmente esta configuración ya es a nivel de arquitectura. Yo puedo tener una aplicación montada en un WebLogic respondiendo, ¿verdad? Por medio de un F5 o un Apache apuntando un WebLogic. No importa la arquitectura que tengamos. Pero también es importante que este componente que me va a dar acceso a mi aplicación por medio de HTTP también pueda soportar la carga. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un servidor, por ejemplo, Apache, que es el que me está dando puente para comunicarse con nuestras aplicaciones en JBoss, en Graphics, este Apache tiene que estar configurado para poder soportar la carga de usuarios concurrentes. Igualmente como lo veíamos con base de datos, si yo en el Apache tengo un máximo de conexiones de 100 usuarios concurrentes para acceso por HTTP y resulta que mi aplicación está creciendo y está teniendo componentes más exigidos, obviamente, y estoy teniendo una cantidad de usuarios en vez de 100 concurrentes, esta aplicación va a generar problemas, no va a responder eficientemente, va a ser lenta, ¿ok? Va a ocasionar errores, va a ocasionar molestias en nuestros clientes. Entonces, por lo tanto, es importante que quien maneje el control de concurrencia, ¿okay? Ya sea un balanceador tipo hardware o un balanceador tipo software o directamente otro servidor de aplicaciones, tenemos que mirar nuestra configuración de nuestro componente. Por ejemplo, como tenemos embarcado en la diapositiva, definir límites de conexiones. Por ejemplo, si trabajamos con un Apache, eso lo podemos definir. Un Apache puede decir que yo tengo un límite de 200 usuarios concurrentes. Si obviamente mi aplicación está sobrepasando esto, ¿ok? Esto quiere decir que entonces hay que aumentarlo. Y si el problema de aumentarlo es que no quiero aumentarlo, sino que el hardware ya no me está aguantando esta cantidad de concurrencia, señores, entonces bueno, tenemos que crecer en hardware. Pero normalmente esto siempre hay que tenerlo medido, esto siempre hay que tenerlo presente. No hay que como que subestimar cualquiera de mis componentes a nivel de capa media. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de definir Kit Align.
Cuando definimos que like que nos ayuda a eso, nosotros tenemos una cantidad de solicitudes que pueden que estén abiertas. Y están abiertas directamente para pues, yo poder crear comunicación con mis usuarios. Y no estar recreando, como que dice, conexiones nuevas. Que like no se define como un número bien, la aplicación puede resultar lenta porque no sabemos qué cantidad de transacciones van y vienen por nuestra aplicación. Por eso es importante mirar esto. Igual que la configuración de hilos de ejecución. Ahí en el problema de hilos de ejecución podemos tener dos problemas. O tenemos un mal desarrollo de aplicaciones o tenemos una cantidad de solicitudes concurrentes muy fuerte. Si nosotros no controlamos cómo se manejan estos hilos, cuándo se cierran, cuándo se abren, quiénes se quedan inhibidos, vamos a crear un cuello de botella en la aplicación que nos va a dar problemas. Entonces, ya viendo este cuarto punto, damos cuenta todo lo importante, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta en capa medida para que nuestra aplicación funcione eficientemente. ¿Ok? Y ahora tenemos niveles de registro. Esto también es muy importante. Muchas personas piensan que esto no pesa o no tiene nada que ver o no, esto no me afecta a mi ambiente. Señores, sí afecta, porque a la final, si nosotros trabajamos con aplicaciones, estas aplicaciones escriben en disco, esto me consume recursos del mismo hardware donde está montada la aplicación. Sabemos que todas las aplicaciones deben escribir logs. Primero para conocer dónde está quedando el problema, eso es muy importante. Cuando una aplicación falla puede ser de todos los componentes que todo conmigo. Ya hemos visto 4, este es el quinto. Eso puede ser la escritura de los importantes. Puede ser que la conexión de base de datos se cayó, puede ser que el mismo desarrollo tenga problemas, puede ser que el servidor Apache falló, puede ser que me esté quedando sin memoria, puede ser cualquier cantidad de cosas. Por lo tanto, el registro de log es muy importante para definir nuestro problema, pero tomando en cuenta que estos registros de log tienen que ser necesarios según nuestro ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Señores, cuando nosotros normalmente trabajamos a nivel de servidor de aplicaciones, igual que en base de datos. Lo recomendable es usar 3 tipos de ambientes. Tenemos el primer ambiente, que es el ambiente de desarrollo, es en este ambiente donde vamos a encontrar problemas, es este ambiente donde vamos a poder resolver estos problemas, donde necesitamos ver el detalle de lo que está haciendo la aplicación. Entonces, por lo tanto, en nuestro registro de nosotros tenemos niveles. ¿Cuáles son estos niveles? Mira, nuestros niveles, dependiendo del servidor de aplicaciones, lo voy a decir de los más básicos a los más simples. Tenemos el nivel de emergencia. ¿Qué quiere decir? Emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, mira, este nivel de log es que al yo escribir esto, se me cae la aplicación. No tengo más nada que hacer. Luego viene el nivel error. Error es, estoy obteniendo error de algún tipo, sin embargo la aplicación puede seguir funcionando. Por otro lado, también tenemos los warnings. Y, obviamente, estos logs son de tipo informativos nada más. ¿Qué pasa? A nivel de desarrollo, la recomendación es tener los modos de Google, donde yo voy a poder ver todos estos niveles, donde yo puedo detectar si tengo problemas y resolverlos al momento de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando ya estas aplicaciones las pasamos a un ambiente de QA, ¿okay? Que es un ambiente donde va a probar una cantidad de usuarios que son más cercanos al usuario final. Señores, es la última oportunidad de poder saber qué está pasando. ¿Ok? Entonces, esta escritura de log consume recursos. Y tenemos que tomar en cuenta dos cosas. En un ambiente de producción tenemos una cantidad de 200 usuarios entrando a nuestra aplicación que va a consumir recursos. Y necesitamos tenerlo lo más libre posible para poder dar respuesta a todos estos usuarios. En un ambiente tipo de desarrollo, ¿ok? Normalmente van a estar probando 2 o 3 o 4 o 10 desarrolladores, sin la misma cantidad de solicitudes que un ambiente de producción. Entonces, por lo tanto, en el ambiente de desarrollo me puedo dar el lujo de tener un nivel de escritura a detalle. Y a detalle estoy hablando de que yo le puedo configurar en el servidor de aplicaciones, decirle, mira, ponme Google y dime qué está pasando en red, dime qué está pasando en base de datos, dime qué está pasando en aplicación, dime qué está pasando en el informativo. Escríbemelo todo en esos archivos para yo saber que estoy trabajando bien. Yo me puedo dar el lujo porque el uso, el recurso, la demanda de estos servidores de desarrollo son simplemente nuestros desarrolladores. Ya cuando pasamos a QA, podemos un poquito bajarle el nivel del log porque ya tenemos una cantidad de usuarios. Por ejemplo, si a nivel de desarrollo tenemos configurado modo de Google, en QA yo recomiendo verlo configurado modo info. ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, porque obviamente en QA es la última oportunidad que tenemos de probar antes de saber que podemos pasar esta aplicación
eficiente y bien probada a un ambiente de producción. Pero sin embargo en Cuba pueden pasar errores. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo tenemos en modo info para poder reconocer, como quien dice, mira, no está pasando esto, sino que no pasa en producción, así que volvamos a desarrollar y solucionamos este problema y volvemos a probar toda esta cosa. Y la demanda de estos recursos en Cuba no son tan fuertes. De hecho, tampoco los dejemos muy alejados de la realidad. Conozco muchos clientes que su Cuba es su preproducción. ¿Qué quiere decir esto? Muchos clientes, ellos montan un ambiente en Cuba donde ese ambiente de Cuba es productivo para cierta cantidad de grupos. Por ejemplo, a las personas internas de nuestra empresa que también hacen uso de aplicación. Estas personas van a entrar por Cuba, porque ellos son los que más necesitan funcionando bien, está estable, tengo una semana usándolo y todo ha ido bien, para después tomar la decisión de llevarlo a lo que es el ambiente de producción. Ahora, el ambiente de producción es un ambiente que tiene claro que sabemos que ya fue probado. El ambiente de producción no es un ambiente donde estamos redesplegando aplicaciones, no es un ambiente donde estamos solucionando nada. Un ambiente de producción es un ambiente que sabemos que la aplicación funciona y nuestros problemas son de otro tipo, no de desarrollo, no de configuración, son problemas de otro tipo, como concurrencia, como que nos estamos quedando sin disco, como que si nos estamos quedando sin recursos de hardware, pero jamás en producción yo tengo problemas de desarrollo, problemas de configuración con base de datos, o sea, esto no debe existir. Por lo tanto, es importante los niveles de registro. Uno, porque consume recursos de nuestra máquina que puede ser usado para mejor respuesta de la aplicación. Y dos, porque así nosotros podemos manejar un ambiente más estable. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Metas. Metas y objetivos a nivel de capa media. ¿Ok? Ahora aquí caemos en una parte de las nuevas prácticas de ver un poco más a detalle. Ya hablamos de los componentes con que interactuamos. Ahora vamos a hablar de los componentes que son importantes a nivel de capa media. ¿Qué pasa? Hablemos de estadística de usuario. ¿Ok? Para nosotros poder, como que dice, medir todo lo que hablamos en el campo anterior, nosotros tenemos que tener algunos números. ¿Ok? Un ejemplo sencillo que doy para que la gente me entienda es que si nosotros vamos a hacer una comida en nuestra casa, necesitamos comprar una cantidad de comida, necesitamos por lo menos saber cuántas personas nos van. Para obviamente no es tener un gasto innecesario comprando muchas cosas, como tampoco tener un gasto corto, pero también no respondiendo a todas las personas que nos van a visitar. Igualmente es capa media. Nosotros para poder definir todas estas condiciones que hablamos a nivel del load, a nivel de base de datos, a nivel de concurrencia, a nivel de hardware, tenemos que conocer de qué se trata nuestra aplicación, a qué más dirigido, cuántos usuarios esperamos. Y afuera de todo esto, ok, fuera de todo este tipo de información tomada, también que tenemos que monitorear porque a lo mejor se nos va de las manos. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Y esto pasa mucho, y no sé si es el ejemplo de muchos de los clientes que tengo aquí en la charla. No sé a quién va dirigido sus aplicaciones, no conozco, más adelante hablaremos de eso. Pero nosotros, por dar un ejemplo, vamos a hablar de una entidad bancaria. La entidad bancaria va a montar una aplicación que es la aplicación online para el usuario final, para los clientes del banco, donde estos clientes van a poder hacer transacciones, van a poder hacer transferencias, van a consultar su saldo, van a hacer cualquier cantidad de operaciones que nosotros normalmente hacemos lo que tenemos cuenta bancaria. Nosotros normalmente estamos montando esta aplicación y nosotros podemos tener una cartera de clientes que la conocemos. Tenemos una cartera de clientes de 500.000 usuarios. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que jugar con esto. No quiere decir que tengamos una cartera de 500 usuarios, quiere decir que estos 500 usuarios se van a conectar a usar la aplicación. Pero tenemos que tener ese número. ¿Qué pasa? Nosotros resulta que nuestro banco se hizo muy exitoso. Se hizo muy exitoso en una media de 3 meses. ¿Qué pasa con esta media de 3 meses? Que entonces ahora yo cuando monté la aplicación yo sabía que tenía una cartera de 500 usuarios. Pero por debido a una promoción que hizo el banco, por debido a cualquier campaña para retomar clientes hizo el banco, que el banco en un promedio de 3 meses creció el doble. Ahora entonces son 1000 usuarios al que yo tengo que responder en la aplicación. Este tipo de cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Nuestras aplicaciones tienen que ser netamente manejables, las aplicaciones tienen que tener adaptable al crecimiento.
nuestras aplicaciones tienen que poder responder a la carga. ¿Ok? Entonces, estos estudios de estadísticas de carga, concurrencia y la calidad de información, como estamos en la pantalla, son muy importantes para nosotros poder configurar más eficientemente los servidores de aplicaciones. Y no solo eso, nos preparamos a futuro. Una de las cosas importantes de capa media es que muchas de nuestras aplicaciones finales de nuestros clientes se requieren que sean 24/7. Por lo tanto, entonces cuando hablamos de alta disponibilidad, nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener servidores configurados en clúster, en diferentes horas horarias para que si se nos cae uno pueda responder como el otro, con buena comunicación, cualquier cantidad de componentes de interés. Pero todo este tipo de cosas nosotros lo llevamos dividido a esta información. Ahí, por ejemplo, como tenemos en la pantalla hablando de concurrencia, nosotros en concurrencia podemos depender en nuestro término diario, por ejemplo, definir nuestra hora pico a nivel de solicitud a nuestra aplicación. Ahí podemos detener cuáles las personas que usan más nuestras aplicaciones y debido a este tipo de información podemos configurar mejor nuestra serie de aplicaciones. Igual tenemos que la cantidad de información y la consistencia es importante. Nosotros tenemos aplicaciones que manejan mucha información, que hacen consultas muy grandes, tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? Porque si nosotros no tenemos una configuración capaz de soportar este tipo de consultas, el ancho de banda de nuestros servidores se va a ver afectado. Puedo darte un ejemplo de esto. Cualquier servidor de aplicaciones que funcione para descargas o compartir archivos. Si yo no controlo, ¿verdad?, la cantidad de información, la consistencia, ese tipo de cosas, siempre me va a ver afectado porque si no manejo diferentes canales o lo hago en un solo canal, estas descargas van a verse afectadas unas con las otras y nuestra aplicación va a ser ineficiente. Y recuerden, si nosotros tenemos todo montado en nuestras aplicaciones en el mismo servidor, si un componente falla, nos afecta a todo lo demás. Igual cuando hablamos de conexiones seguras por SSL. Obviamente, esto es importante mencionarlo en nuestras mejores prácticas. ¿Por qué? Porque sabemos que son servidores de aplicaciones. Son aplicaciones que le puede llegar a cualquiera que tenga un explorador en su sistema operativo. Nosotros publicamos una aplicación que va a ser, por ejemplo, bancaria, donde va a ser online, donde sabemos que cualquier persona puede acceder, hasta personas que son externas al banco. Nosotros tenemos que trabajar de modo seguro, poder tener, como que dice, encriptada la información que viaja y viene en nuestras aplicaciones, poder saberla manejar, tener un certificado firmado y bien configurado, tener una arquitectura de aplicaciones bien detallada para poder evitar el robo de información, poder evitar el hackeo de información de nuestros servidores. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ya tenemos la facilidad de que nuestras aplicaciones, nuestra capa media ya trabaja a modo web, esto trae nuestras ventajas. La ventaja final es que, mira, como cualquiera le puede llegar, cualquiera nos puede hacer daño. Entonces, todo este tipo de cosas son importantes que tomarlas en cuenta en nivel de capa media. Por eso tanto digo que estoy tratando de explicar lo menos técnico posible para que ustedes vean un poco más allá todo lo que significa tener una capa media bastante robusta. No esperar, ¿ok?, a que nos empiecen a surgir los problemas para empezar a resolverlos, porque son más difíciles de resolver, damos más tiempo de inestabilidad. No es lo mismo que yo lo estoy tomando en cuenta, estoy tomando mis valores, estoy aplicando mis mejores prácticas, y poco a poco a el tiempo voy programando mis cambios que van mejorando mi ambiente. Esto realmente, cada vez que yo requiera hacer un cambio, una mejora, a lo mejor voy a tener mi disponibilidad de 5 o 10 minutos. No es lo mismo que me llegue el problema, que no sabemos qué, que hay que resolverlo, que hay que revisarlo, que ver dónde viene. Y esto nos puede llevar hasta de unos 10 minutos a 2 horas de disponibilidad. Por eso es importante, y para muchos clientes es importante, la disponibilidad de la aplicación. Si no tomamos en cuenta cada uno de estos comandos que hemos repetido aquí, nos vamos a ver un poco afectados. Por lo tanto, como resumen y como conclusión, ¿okay?, yo lo que espero de todo esto conversado es tomar en cuenta lo importante que es el control, la configuración, los números a nivel de capa media. No se nos olvide ningún componente, no se nos olvide cualquier tipo de cosa que interactúe con nuestra aplicación, porque cualquiera de ellas nos puede estar afectando la eficiencia de nuestra aplicación. Por dar un ejemplo, aquí para finalizar, que a mí me ha pasado mucho y se los digo a ustedes, y cada vez que yo voy a un cliente a hacer una revisión, una assessment de su ambiente,
y veo que lo primero que me dicen que está teniendo problemas con la aplicación, que se está tardando, que está creando muchas conexiones con base de datos. Yo lo primero que pregunto es a los desarrolladores, ¿ustedes están cerrando conexiones a base de datos? Porque es normal, porque nuestras aplicaciones se pueden ver lentas por un mal desarrollo, por una mala configuración de base de datos, por un mal hardware, por un sistema operativo no compatible, puede ser por muchas cosas. Y por eso es importante todos estos valores tenerlos bien previstos. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente que si quieren sus empresas, sus clientes, ustedes quieren manejar servidores de aplicación y quieren ser lo más eficientes y saben que su disponibilidad es muy importante, que conocen que su uso es muy importante, que tiene que ser rápido, eficiente. Tenemos que tomar en cuenta todo este tipo de cosas y no esperar que se nos dé el problema. Si ya hemos tenido intermitencia en nuestros ambientes, es importante empezar a revisarlo. No cometamos estos errores también de que no por devaluar ni definir a nadie, pero hay un dicho muy importante que dice zapatero a su zapato, ¿ok? No pongamos a personas que no son del área de base de datos a administrar capa media, no pongamos desarrolladores a administrar capa media. Señores, ellos son unos desarrolladores y ellos son unos administradores de base de datos, no son administradores de capa media. No van a solucionar esos problemas y cuando tengan ya el chicharrón encima, son las personas que menos le van a responder. Por eso es importante que tomen en cuenta lo importante de los conocimientos que debe tener una persona a nivel de capa media. Una persona que está certificada en las aplicaciones que ustedes tengan, una persona que sepa a nivel de aplicaciones. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta de este área es que este área te lleva al camino a aprender un poquito de cada cosa, porque yo me tengo que comunicar con un poquito de ello, tienes que saber un poco de redes, tienes que saber un poquito de Java, pues de desarrollo, por decirlo así, un poquito de base de datos, un poquito de esto, porque todo esto te da a ti como una cabeza más abierta para ver alrededor de lo que con tú interactúas, perdón, con lo que tú interactúas. Entonces, es importante eso. De hecho, el ejemplo que yo doy a muchos de mis clientes, señores, si yo necesito un abogado, yo no voy a buscar un administrador para que me defienda. Yo busco un abogado. Por eso se supone que las personas son las capacitadas para poder responder a mis necesidades por el problema que tengo. Si yo necesito una persona que me ayude con mi plata, con mi dinero, yo no voy a tomar a mi abogado para que me ayude a la contabilidad de mi empresa. Yo busco un contador, yo busco un administrador. ¿Ok? Igualmente, eso hay que tomarlo en cuenta con capa media. Y mi experiencia, debido a mi experiencia, muchos de nuestros clientes que han recurrido a nosotros, que hemos caído, han sido siempre a nivel de emergencia. En nivel de emergencia yo tengo chicharrón, se me cayó, no responde, no funcionó más, no mira, no voltea, no hace nada la aplicación. Y ahí empieza la corredera, dejamos de tener servicio. Entonces prácticamente la tarea que se pudo haber hecho poco a poco, la tarea que se pudo haber hecho paso a paso, se tuvo que ser apurada para resolver, tampoco nos resolvemos. Entonces, porque luego de eso toca mirar el ambiente si hace falta, poder tomar en cuenta, gastar unos tiempos en el nivel de assessment, de configuración, de instalación, de implementación. Entonces no lleguemos a ese punto. A todos les aconsejo que normalmente en capa media empiecen a hacer revisiones, si saben que tienen unos problemas pequeños que hoy en día no está afectando, no esperen que la afecten grande mañana. Tomen en cuenta todos estos componentes. No siempre es importante echar la culpa a capa media. Acuérdense que la capa media interactúa con muchos componentes, interactúan con otras aplicaciones, alojan aplicaciones, interactúa con base de datos, interactúa con hardware, interactúa con sistema operativo. Entonces esto es importante, que conocer que todo esto que alrededor de un ser de aplicaciones está interactuando, es importante que esté trabajando bien para que nuestras aplicaciones respondan bien. ¿Okay? Bueno, me despido. Como comenté al principio, vamos a tener como que un rato de preguntas para que tengan sus dudas, como dudas técnicas, me cuenten sus problemas que tienen a lo mejor en la empresa y darle recomendaciones sobre ya lo conversado. Entonces, es importante, yo voy a abrir los micrófonos, esperemos que no tenga mucha bulla para que nos entendamos. Les doy muchas gracias por tomar su tiempo, ¿ok? Y bueno, estamos abiertos a las preguntas.